Hola, bienvenidos a otra edición de Share and Inspire con DCH y hoy está con nosotros Beatriz Fraile. Beatriz Fraile, que es Chief People Officer en Stratasys. Stratasys, que es una empresa multinacional tecnológica con más de 1.500 empleados en Europa y América y que además este año pues, va a llegar a la cifra de 100 millones de euros, ¿no? Eso esperamos, la verdad que sí, que estamos muy contentos, el crecimiento está siendo espectacular en los últimos años. El año pasado el equipo creció un 25%, incorporamos nuevas soluciones a nuestro portfolio tecnológico, así que muy contentos. Genial, muy bien. Tú llegaste aquí hace 3 años y medio, casi 4, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. ¿Cuáles son los retos que tú te encontraste en el departamento, ¿no? Cuando llegaste aquí? La verdad que había muchos retos porque había muchísimas cosas por hacer. La suerte que tuve es que me encontré una organización con mucha apertura al cambio, con muchas ganas de hacer las cosas de manera diferente, entonces, y con una cultura corporativa muy de trabajo en equipo, de apoyo. Entonces la verdad es que siempre me sentí súper respaldada, pero sí que es verdad que pues era una empresa quizá más tradicional, como solían ser la mayoría de las consultoras, ¿no? Con menos flexibilidad a la hora del tema horario, teletrabajo y demás, ¿no? Entonces, lo primero era en un sector que estaba completamente en boga y donde el contratar gente es complicado, porque sí que es verdad que es un mercado con muchísima demanda de profesionales, pues ser más atractivos, ¿no? A la hora de incorporar gente. Y bueno, pues en poquito tiempo incorporamos el tema del teletrabajo, ahí ya vino el siguiente reto, ¿no? Que era el engagement, y luego de repente apareció la pandemia y yo creo que ese fue uno de los mayores retos que hemos vivido cualquier director de recursos humanos, ¿no? Efectivamente, has nombrado una palabra que para mí me parece clave, ¿no? Es más, 2 palabras tienen, bueno, es complicado juntarlas y combinarlas adecuadamente, ¿no? Que es por un lado el teletrabajo y por otro lado el engagement, ¿no? El engagement entre los empleados, entre las personas, ¿no? Pero también de las personas con la propia organización, ¿no? ¿Esto cómo lo habéis intentado solucionar? Bueno, cuando implantamos el teletrabajo, lo primero que queríamos saber, porque teníamos muchísima incertidumbre de cómo iba a funcionar, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue tomar la temperatura de cómo estaba el engagement en ese momento, antes de empezar a teletrabajar, ¿vale? Entonces, implantamos una herramienta que tenemos nosotros desarrollada, que se llama Sentient, para medir el clima. ¿Vale? Entonces son pequeños pulsos que se mandan a los trabajadores semanalmente con diferentes preguntas y vamos midiendo un poco la temperatura del estado de ánimo, del nivel de engagement con la compañía, ¿no? Entonces ahí hicimos una primera toma de contacto para ver un poco cómo estaba, la verdad es que los números fueron súper buenos y íbamos viendo cómo eso durante el confinamiento, etcétera, etcétera, iba cambiando, ¿no? También para saber cómo estaban ellos a nivel personal y cómo les estaba afectando todo esto que estábamos viviendo. Y a partir de esos datos pues ya íbamos sacando planes de acción, ¿no? De qué tipo de cosas teníamos que hacer para que a pesar de que lógicamente no es lo mismo que estar todo el equipo junto que estar cada uno en sus casas, que se viera lo menos posible afectado ese engagement con la compañía. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, supongo, con respecto al engagement, es precisamente conseguir que las personas se sientan, bueno, pues que al final no son un número en la organización, ¿no? Sino que están tratados individualmente, ¿no? ¿Esto habéis hecho alguna acción con respecto a este aspecto? Totalmente, yo creo que además eso forma parte de nuestra cultura corporativa, creo que es fundamental y además tiene que haber coherencia, ¿no? Porque hay muchas empresas que el primer día que te incorporas te ofrecen un montón de beneficios, un montón de cosas, pero si luego después realmente el trabajador no se siente como que realmente importa dentro de la organización, de nada te sirve todo eso, ¿no? Yo creo que eso es una de nuestras claves. A mí me preocupaba mucho que con el nivel de crecimiento que estábamos teniendo, porque al final nosotros nacimos como una empresa muy familiar y con un trato súper cercano, y me daba miedo que según íbamos creciendo esa cercanía se perdiese, ¿no? Y ese es mi principal reto, el seguir manteniendo esa cultura corporativa a pesar del crecimiento de la organización. Entonces, cuando me incorporé, pues empezamos a trabajar con una organización más ágil y dividimos un poco los equipos en squads, ¿vale? Los squads son aproximadamente unas 8 personas y hay un squad lead por cada squad, y de esta forma la gente pues al final tiene un grupo muy cercano al que recurrir si tiene cualquier problema, tiene un squad lead que le puede hacer de portavoz en el caso de que tenga algún problema. Aún así
Aquí no hay muchas jerarquías, la verdad es que todo el mundo trata con todo el mundo, un junior puede hablar con un socio sin ningún tipo de problema y la gente es muy accesible. Luego además también, pues como la mayoría de la gente está trabajando desde casa, vienen 1 o 2 días a la oficina a veces, pero bueno, siempre de manera voluntaria y quien quiere venir. Intentamos también hacer algunas acciones dentro de las oficinas para fomentar que la gente venga y que se junte y demás, ¿no? Pues hacemos un montón de fiestas, eso está bien. Nos gusta bastante las fiestas, pero luego, por ejemplo, hemos organizado desayunos con el CEO en diferentes oficinas para que él también vaya, conozca a la gente más de manera más personal y en un ambiente mucho más distendido que a lo mejor en una reunión, ¿no? Y todo ese tipo de cosas yo creo que la gente las agradece, se siente un poquito más parte y sobre todo se ve con los compañeros, que eso es lo más importante. Qué bueno estas situaciones un poco más informales, ¿verdad? Dentro del trabajo, para crear más cercanía, ¿no? y más contacto con las personas. Hay un aspecto que últimamente la verdad es que se trata mucho en las organizaciones, que es precisamente pues, toda la preocupación por la parte de la salud, ¿no? Por la parte de la salud, preocuparse, porque al final una preocupación individualizada por las personas también pasa por preocuparte por cómo se sienten, cómo están, la salud física, la salud mental. ¿Eso lo trabajáis de alguna manera? Sí, la verdad es que a mí me parece vital. O sea, al final, ¿cuántas horas estamos en el trabajo, no? Pues con suerte 7, 8 con suerte, y algunos días que tienes un pase a producción o cualquier cosa así, pues a veces muchas más, ¿no? Entonces, estás con tus compañeros y con la gente del trabajo mucho tiempo. Tienes que conseguir que en ese tiempo estés bien, porque luego además eso te lo llevas a tu casa, ¿no? Yo siempre digo que el conseguir que los empleados y empleadas estén bien emocionalmente hace que también estén mejor con sus familias, ¿no? Y que su vida sea más feliz, ¿no? Este año, bueno, después de lanzar un montón de iniciativas durante la pandemia, pues grupos de afinidad, un montón de cosas para que la gente se sintiera menos sola y estar más acompañándoles en esos momentos de vida, ¿no? Pues desde hacer cosas para que los peques estuvieran entretenidos, ¿no? Un montón de cosas así, y preocuparnos un poco por cómo estaban ellos, sus familias. Lanzamos un programa de outplacement para ayudar a las personas de la familia de nuestros empleados que se habían quedado sin trabajo, para ayudarles a encontrar trabajo, para darles herramientas. Y este año, por ejemplo, hemos lanzado, precisamente enfocado mucho al bienestar emocional, hemos lanzado una campaña que se llama Strategies Emotions, que va dirigida a la gestión de emociones. ¿Vale? Va dirigida a dar talleres, formaciones, actividades de grupos enfocados a relajarnos, a aprender a gestionar el estrés, a aprender a gestionar los conflictos y bueno, pues a trabajar esa salud mental, ¿no? Y ese bienestar emocional que es tan importante. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Desde esta experiencia, ¿tú crees que este movimiento que hay ahora en las empresas, en los departamentos de personas, ¿no? Dentro de esas organizaciones, crees que es algo que muchas veces nos ha achacado a recursos humanos, ¿no? Decir, bueno, pues se dejan llevar por las modas, ¿no? Ahora se pone moda esto, pues venga, vamos a hacer algo. ¿Crees que es algo, esta preocupación por la salud física y mental de las personas, tú crees que es algo que se va a quedar o no? ¿Va a ser una moda pasajera? No, yo no creo que sea pasajera. O sea, yo creo que no, esto sí que no debe considerarse como una moda, porque realmente la mayoría de los trastornos que hay son psicosomáticos. Entonces, yo además soy psicóloga, entonces me preocupa bastante más este tema. Yo creo que si los empleados se encuentran bien emocionalmente, físicamente se van a encontrar mucho mejor también, ¿no? Y al final, bueno, pues hablamos de absentismo que se produce muchas veces por este tema. Yo no creo que sea una moda, yo creo que está bien que empecemos a darle la importancia que tiene, porque muchas de las bajas que se producen hoy en día son por estrés y muchos de los problemas que tenemos de salud son por nuestra salud mental, ¿no? Entonces yo espero, cruzo dedos, que no sea una moda y que realmente las empresas cada vez den más importancia a esto y empiecen a invertir en programas para que los empleados estén cada vez mejor emocionalmente. Muy bien, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Para terminar, sí que me gustaría, hemos empezado comentando un poco cuáles eran los retos que te encontraste aquí, pues hace casi 4 años, ¿no? Cuando empezaste en la organización, ¿no? Pero sí me gustaría que plantearas también cuáles pueden ser los retos del futuro, ¿no? Desde tu organización o desde el departamento de personas que diriges, cuáles pueden ser esos retos que están por venir. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que estamos conviviendo con generaciones que han cambiado muchísimo, ¿vale? O sea, nosotros tenemos gente de 20 años y gente de 60 y pico.
Entonces, tienes que conseguir ser atractivo como empresa para diferentes públicos, ¿no? Desde lo que hablábamos antes, ¿no? De qué beneficios ofreces, ¿no? Pues sí. Igual ahora los chavales te piden, no te van a pedir un plan de pensiones seguramente, ¿no? Como a lo mejor te va a pedir una persona más mayor o no te va a pedir un seguro de salud porque igual no le dan tanta importancia, ¿no? Pues desde intentar personalizar más la propuesta de valor de la compañía, ¿no? De que sea más a la carta, ¿no? Qué es lo que necesita cada persona. Y yo creo que la clave y lo más difícil que estamos viviendo ahora y que obviamente está aquí para estar mucho tiempo es el tema de seguir generando ese vínculo con la compañía cuando muchas veces ni siquiera has ido nunca a la oficina o has visto a un compañero, porque nosotros en tecnología hay gente que se incorpora en sitios donde ni siquiera tenemos oficina física, ¿no? Entonces, hasta el onboarding lo han hecho en remoto. Entonces, la gente que lleva ya 10 años trabajando con nosotros, pues ya nos conocemos todos, tal, pero la gente que se incorpora ahora en un sitio donde igual no tiene un compañero al lado al que pedir ayuda, el que se sienta parte de, yo creo que va a ser uno de los mayores retos a los que nos vamos a seguir enfrentando durante los próximos años, porque bueno, pues estamos viendo que la rotación, lógicamente, en todas las empresas que ahora tienen teletrabajo, pues ha aumentado, ¿no? Y es ese reto de conseguir que la gente siga teniendo ese sentimiento de pertenencia. Muy bien, pues Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir e inspirar dentro de esta serie de conversaciones que tenemos en DCH de Share and Inspire. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en la próxima conversación.